Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial. Te sorprenderás. Presentamos. Arcatel Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista. Durante el último tiempo hemos visto que el gobierno ha salido a las regiones a defender lo que ha hecho en el proceso de reconstrucción. Un 98% dijo el presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, por el otro lado también ha recibido sus críticas y algunas vienen directamente de la representante de la nueva mayoría, Michelle Bachelet. Hace algunos días, el ministro Rodrigo Pérez Mackenna, ministro de Vivienda, señaló que la intervención de la candidata de la nueva mayoría era un verdadero papelón. Estamos con el ministro, primera fuente, para saber y conocer lo que se está haciendo en las distintas regiones con el proceso de reconstrucción y también saber la reacción política que ha generado la crítica que se ha hecho de parte de la oposición. Bueno, yo creo que la crítica siempre es bienvenida, Claudio, cuando es crítica constructiva, cuando es una crítica informada. Yo creo que desgraciadamente a la candidata del Partido Comunista y la Concertación la han mal informado o no informado suficientemente. Porque hablar de que estamos entregando papelitos, yo a eso me referí con que decía que ella estaba haciendo un papelón. Porque si de entregar papelitos hablamos cuando hay 175.000 obras de reconstrucción entregadas en manos de los damnificados del 27 de febrero, y cuando uno puede ver que hay otras 43.000 que están en pleno proceso de construcción, es decir, un 79%, recordemos que el compromiso que asumió el gobierno del presidente Piñera es, ojalá, dentro de estos 4 años, entregar 222.000 obras de reconstrucción. Poco más de la mitad, cerca del 55% son viviendas nuevas, poco menos de la mitad son reparaciones de viviendas que sufrieron daños graves con el terremoto. Faltarían 4.000, de acuerdo a ese catastro, ¿no? Pero las entregadas suman un 79% de las 222.000 obras comprometidas. Las que están en proceso, que son 43.000, suman un 19%. Si sumamos ambos porcentajes, podemos decir que tenemos un 98%. O está en manos de los damnificados o está en proceso de construcción. No estamos diciendo que estamos terminados. Como usted bien señala, queda todavía un 2%, que son 4.000 viviendas, son muchas, que están pendientes de iniciar. Y nos quedan solamente 6 meses, por lo tanto es difícil, es un tremendo desafío que tenemos por delante. Aún así el gobierno se ha comprometido, o por lo menos manifestado la esperanza de que se termine durante los 6 meses que quedan. Pero yo le quiero preguntar por las críticas que hace también Michelle Bachelet. No pueden ser entendidas en un contexto de una gira a una zona como Talca, Curicó, zona con mucho campo y por lo tanto con viviendas alejadas unas de otras, destruidas por el terremoto, muchas de ellas, y en donde efectivamente es difícil encontrar una opción inmobiliaria, pese a que se tenga el subsidio, que es el papelito al que hace alusión, encontrar una opción inmobiliaria que construya esas casas. ¿Ese ha sido un gran problema en esta zona? Bueno, efectivamente, ese ha sido un gran problema. Yo espero que tengamos tiempo para hablar de que es un tema que requiere mucho análisis, mucha profundidad. Por eso a mí me sorprende cuando después de una reunión con mucha liviandad se hacen críticas de un proceso que ha sido extremadamente complejo. Hay cerca de 55.000 viviendas que están repartidas en los 600 kilómetros de territorio que fue afectado por el terremoto del 27 de febrero, que implican un desafío enorme. Se pudo haber tomado la decisión, por ejemplo, de no reconstruir en los lugares donde se habían perdido esas viviendas, pero el presidente decidió hacerlo porque es importante para que esas familias puedan reconstruir sus redes sociales, sus redes familiares y no tengan que irse, por ejemplo, como habría sido una posibilidad, a las afueras del pueblo, construir un conjunto habitacional y darles una salida. Sino que pero fíjense que tenemos, Claudio, 750 empresas constructoras trabajando en la reconstrucción. Por supuesto que ha sido difícil, hemos tenido problemas, hay empresas que han tenido problemas financieros, hay empresas que han abandonado la obra, pero entendamos que para juzgar la reconstrucción yo creo que es bueno tener una idea de qué estamos hablando. A ver, pero cuando hablamos de porcentaje de estas 4.000 viviendas, la mayoría de los casos que quedan se concentran precisamente en estos sectores. La gran mayoría son viviendas que están dispersas por el mundo rural, porque, como señalábamos, están dispersas en 600 kilómetros de territorio. Pero yo creo que la memoria es frágil, Claudio. Nos tocó asumir un gobierno en un momento extremadamente difícil. Se nos olvida cómo estaba este país el 10 de marzo cuando el gobierno del presidente Piñera asume.
teníamos los militares en las calles, toques de queda, barcos en las plazas, 1.500 kilómetros de carreteras con problemas, una gran cantidad de puentes destruidos, aeropuertos, puertos, sistemas de agua potable rural, sistemas de regadío, 40 hospitales. En la región del Maule pudo haber habido una emergencia sanitaria. A ver, más allá del porcentaje, el presidente Piñera ha señalado también que el proceso de reconstrucción es una verdadera lección al mundo. ¿Eso no es exagerar? Yo creo que no. Bueno, yo diría que no es exagerar en el siguiente sentido. Y a mí me ha tocado personalmente compartir con líderes y expertos en estas materias de Estados Unidos, de Japón y de otros países del mundo. De hecho, me tocó presidir el Consejo de Riesgos Catastróficos del Foro Económico Mundial, que es una entidad de altísimo nivel. Y créame, Claudio, que se ve con mucho interés en Estados Unidos, en Japón, el que nosotros nos hayamos puesto este desafío de los 4 años y que vayamos tan bien como vamos. Yo no estoy diciendo que estemos terminados, por supuesto que quedan problemas. Como digo, hay 4.000 viviendas, pero de 222.000. No puede terminar una idea. Y yo creo que para juzgar una obra es importante situarse en el contexto de lo que esa obra verdaderamente significa. 222.000 viviendas, si uno supone 4 habitantes promedio de una familia cualquiera, equivale a tener que atender las necesidades habitacionales de 800.000 personas. Fíjese que si yo sumo Rancagua, Talca, Concepción y Talcahuano, esas 4 ciudades suman 800.000 habitantes. Por lo tanto, estamos hablando de una obra de una magnitud realmente titánica. A ver, pero es que cuando... Y quiero también señalar que el gobierno ha jugado un rol obviamente muy importante de liderazgo, de poner las soluciones, en fin, es crucial lo que haga o no haga el gobierno. Pero que las críticas entonces vienen con mala intención. Yo creo que las críticas, o es desconocimiento, porque cuesta creer que no se tenga conocimiento en relación a lo que se ha hecho, sobre todo cuando se hacen visitas a terreno y se conocen algunas cifras también. Yo creo que hay desconocimiento. Cuando la candidata hace pocos días atrás sale de una reunión con un grupo altamente ideologizado y dice que hay que revisar los problemas de calidad, que hay que revisar los problemas de participación, yo claramente creo que es producto de la desinformación, porque cualquiera que recorra las zonas afectadas por el terremoto, ayer estuvimos en Talcahuano con el presidente entregando un conjunto habitacional Centinela, son viviendas realmente que tienen una diferencia absolutamente notoria con respecto a las casas Copeva que se entregaron en gobiernos anteriores. Usted ha destacado mucho ese punto porque dice que son viviendas sociales, pero con un tinte, no me acuerdo exactamente la palabra, con ADN de clase media. Esa es la palabra que yo uso, porque de verdad, vayan por favor y vean las viviendas, ojalá que tengamos la oportunidad de que ustedes puedan mostrar imágenes. Son departamentos de 55 metros cuadrados, con 3 dormitorios, con logia, con cocina. De verdad, son departamentos que vendidos en el mercado tienen precios bastante superiores a esos valores, muy superiores a esos valores. Y las viviendas aisladas también. Entonces estamos construyendo viviendas que realmente han implicado un salto en calidad. Fíjese que el monto promedio del subsidio pagado para las familias vulnerables en el gobierno del presidente Piñera va a ser de alrededor de 570 unidades de fomento. Eso en el gobierno anterior era de 430 unidades de fomento. Es decir, aumentamos el costo promedio por vivienda en más de un 30%, entonces 33%. ¿Cómo pueden hablar de problemas de calidad? Hablaron de falta de participación. Eso también implica desconocer lo que ha sido el proceso de reconstrucción, donde la participación ha sido un eje central del diseño del plan de reconstrucción. Todas las familias han podido elegir y ser partícipes en la elección de su solución habitacional. Ministro, durante los primeros años, los primeros meses en realidad, hubo muchas críticas porque se demoraba el proceso de reconstrucción y la explicación de parte del gobierno era precisamente que se tenía que catastrar o delinear soluciones para zonas costeras como Constitución, por ejemplo. ¿Qué pasó luego del año 2012 cuando todavía en febrero, cuando se celebraba el segundo año de aniversario, se criticaba, y de hecho hubo un estudio, lo tengo por acá, del Observatorio de Reconstrucción de la Universidad de Chile, que señaló entonces que se había avanzado solo un 10%? ¿Qué pasó desde entonces o esa cifra era completamente falsa? Yo creo que, mire, hay una... Yo realmente me da pena que se politice y que se use electoralmente algo que debiera unirnos, porque la reconstrucción, no puede terminar la idea, no es solo una obra del gobierno, es una obra que
convoca muchas voluntades. Hemos trabajado con alcaldes de todos los colores políticos, los alcaldes, los directores de obra, los parlamentarios de la región han sido muy importantes en llamar por teléfono, decir, ministro, aquí hay un problema, aquí hay una empresa constructora que está fallando, aquí hay un grupo que no ha sido atendido, en fin. Esta ha sido una obra verdaderamente de trabajo en equipo de mucha gente. Pero le doy un dato sencillo para ver que se puede utilizar como variable de control independiente, y es el gasto en reconstrucción. Con las cifras de agosto que acabamos de dar a conocer, se ha gastado más del 83% de los 64 millones de UF del presupuesto inicial de reconstrucción. Por lo tanto, ¿cómo alguien puede hablar de un 10%? Realmente yo creo que hay una mala intención y un desconocimiento total y muy profundo de lo que ha sido este proceso de reconstrucción. Ahora, usted sabe que nos están viendo en 22 canales repartidos en todas las regiones, pero muchos de ellos están en la zona de Curicó, de Talca, de Constitución. Me gustaría saber, primero, y para explicarle a la gente lo que se ha hecho en el proceso de reconstrucción, lo que se hizo en las zonas costeras, donde hay muchas familias que tuvieron que dejar precisamente el lugar que habitaban anteriormente, porque ahí se construyó o se hizo una solución para evitar ser afectados nuevamente por un tsunami como el que ocurrió. Uno de los problemas del borde costero precisamente fue que se decidió, y esta es otra decisión, el proceso de reconstrucción involucró una serie de decisiones difíciles que lo han hecho un proceso más difícil, más complejo, pero que cuando miremos esto en retrospectiva con el tiempo nos vamos a dar cuenta que fueron buenas decisiones, a pesar de que lo hicieron más difícil. Por ejemplo, en el borde costero, en 25 localidades del borde costero, se hicieron planes especiales considerando el riesgo del tsunami. En Constitución, por ejemplo, que usted señala, o en Dichato, se hicieron simulaciones con geógrafos expertos, ni Dios quiera que lo tengamos que vivir de nuevo, pero si llegamos a enfrentar una situación como la del 27 de febrero del año 2010, que se diseñaron obras de mitigación como parques, como muros, por ejemplo, en Dichato, o el parque fluvial de Constitución que se va a construir ahora, en las cuales la idea es que sea una ola que tenga menor velocidad y menor altura, y además se diseñaron viviendas especialmente pensadas para resistir de mejor manera un evento como ese. Por ejemplo, en Dichato y en muchos otros lugares hay viviendas que tienen el primer piso libre, que podríamos decir son tipo palafito, pero son viviendas con fundaciones además más profundas, o hechas pensadas con fundaciones especiales, con las ventanas puestas en la dirección de la ola, ventanas hasta el suelo, cosa que colapsen si viene una ola, y que las familias van a tener que evacuar el lugar, obviamente. Si viene un evento de esa naturaleza, ponerse a resguardo en un lugar seguro, y después que puedan volver y que no haya sido una devastación como la que tuvimos que vivir el 27 de febrero. Todo esto que estoy diciendo obviamente toma tiempo, toma dinero, pero vale la pena hacerlo para tener una reconstrucción donde podamos vivir en lugares más seguros y con mejor calidad de las viviendas de las que había. Ministro, tenemos que hacer una pausa en comerciales, pero volvemos inmediatamente. Ya que estábamos en la octava región, le quería preguntar por la polémica que se produjo y se sigue produciendo. Hay algunas denuncias todavía con los falsos damnificados. ¿Cómo se atacó ese asunto? Volvemos inmediatamente. Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Servicio Militar. Bien, ya estamos de regreso en la entrevista del domingo. Estamos conversando con el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Maquena, y nos quedó pendiente una pregunta. ¿Qué pasó con los casos de los falsos damnificados que fueron denunciadas en reiteradas ocasiones? No fue solamente una. En algún momento incluso involucró a la intendenta de la octava región, ¿no? Jacqueline Van Rieselberg. Ministro. Bueno, el tema de los falsos damnificados, en todo caso, es un tema que va más allá de la reconstrucción,
desgraciadamente. ¿Hubo mucha gente que se aprovechó o intentó aprovecharse? Bueno, insisto que este es un tema que viene de antes y que desgraciadamente afecta a los subsidios de vivienda en general, sean de reconstrucción o no sean de reconstrucción. El Ministerio de Vivienda y el gobierno del presidente Piñera por primera vez ha tomado cartas en este asunto, que es un tema que se arrastra por muchos años. Incluso la ex ministra Mate tomó algunas medidas, como por ejemplo haber incluido en la escritura de traspaso de las propiedades la obligación de ocupar y la obligación de arrendar, y que esa obligación se garantice con la hipoteca de la vivienda. Y que aún así es vulnerada, hemos visto ejemplos. Y que aún así es vulnerada, y hemos tomado otra serie de medidas que voy a pasar a comentar porque este es un problema grave. En el Ministerio se hicieron varios catastros y se pudo determinar que había una cantidad importante de viviendas desocupadas. Luego encargamos al DICTUC un estudio, y el DICTUC llegó a poder concluir en base a una muestra bastante grande que había aproximadamente un 9,5% de las viviendas, es decir, casi una de cada 10, que estaba irregularmente ocupada, que estaba siendo arrendada o que estaba desocupada o que estaba siendo ocupada no por los beneficiarios. Y eso es muy grave porque no solo porque hay gente que defrauda al fisco, que obtiene un beneficio que no corresponde, sino que pensemos que los recursos son escasos y las necesidades son muy grandes y dejan a alguien que realmente necesita una vivienda sin poder obtenerla. Por lo tanto, hemos visto algunos reportajes en televisión recientemente con algunos casos ligados a la reconstrucción, pero este es un problema mucho más grave. Este estudio del DICTUC tomó una muestra grande de viviendas entregadas entre el año 2006 y 2010. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Bueno, ha tomado cartas en el asunto, ha instruido a los servicios para que hayan fiscalizaciones, para que además se tomen las medidas legales correspondientes. De hecho, tenemos cerca de 700 demandas y algo inédito, tenemos ya los primeros fallos, hemos recuperado cerca de 80 viviendas. Han habido una cantidad importante de fallos de la justicia, a pesar del corto periodo de tiempo, que han condenado a estas personas a restituir el subsidio. Todo esto que estoy diciendo no se había hecho nunca en la historia del Ministerio. Adicionalmente, presentamos hace poco tiempo atrás un proyecto de ley que ha tenido muy buena acogida en la Cámara de Diputados, que intenta que esta falta, esta obligación incumplida, sea esto es algo medio técnico, pero sea un título ejecutivo. ¿Qué permitiría eso? Permitiría recuperar mucho más rápido las viviendas para poder asignarlas a sus verdaderos, a gente que verdaderamente la necesita. Así que hemos tomado una serie de medidas y otras más que bueno, sería largo de enumerar. Ministro, antes de pasar a otro tema que también me interesa, que ha sido un símbolo lo de Bajos de Mena, no solo por el porrazo del presidente, sino también por lo que significa, me gustaría preguntarle, para cerrar el tema, ¿qué pasa con las denuncias que hay de gente que, especialmente en la octava región, que es de donde tengo el dato, que no tiene terrenos todavía para la reconstrucción? Lo dice una diputada, lo tengo anotado, es la diputada Clemira Pacheco, que no hay terreno, otros casos en Coronel, donde hay terreno se puso la primera piedra, pero no ha pasado nada desde ahí. O algunos, señala ella, que han decidido hacer el gasto por sí mismos porque ya con el tiempo pasado no veían otra opción. Bueno, yo insisto que en un problema de 222.000 viviendas y quedando 4.000 por iniciar, yo entiendo que ella hace alusión a un conjunto que no es de reconstrucción, que son programas regulares, por lo tanto se tiende también muchas veces a meter en el mismo saco cosas que no corresponden. ¿Se confunde intencionadamente? Bueno, desconozco cuál es la razón, pero hay que entender que este es un problema de una magnitud enorme y en la cual han habido problemas. Yo lo mencionaba anteriormente, han habido empresas constructoras que han quebrado, que hemos tenido que reemplazarlas, eso han atrasado muchas soluciones particulares. Pero yo insisto en un tema, de 222.000 obras de reconstrucción, hay 175.000 entregadas en manos de los damnificados. Hay 43.000 que están construyéndose en distinto grado de avance. Por ejemplo, el conjunto que entregamos en Talcahuano, el Centinela, que eran 400 departamentos, figura en esa estadística que yo le estoy diciendo como en proceso, a pesar de que está terminado y entregado. ¿Por qué? Porque está entregado dentro del mes de septiembre. Por lo tanto, siempre alguien va a poder buscar algún caso particular. Yo no digo que esto esté 100% terminado y entregado. Por lo tanto, sacar una conclusión en base a un caso particular, creo que claramente
busca una intencionalidad política, un aprovechamiento electoral que creo que no corresponde y que no se ajusta a la verdad de la magnitud del problema, a la verdad de la cantidad de obras entregadas y en proceso. Ahora sí, usted lo señalaba anteriormente en el primer bloque, viviendas sociales con ADN de clase media, y hacía alusión recientemente también a lo entregado en el Centinela, en Talcahuano, ¿no? El conjunto habitacional. Pero también Bajos de Mena es un ejemplo, un símbolo de la política del gobierno para recuperar zonas de viviendas sociales, pero con otra estructura, con otra forma de construir. Sí, usted hizo alusión a la caída del presidente. Sí, Yo correcto. estaba a 1 metro, Sí. a 2 metros del presidente. Pero y no lo alcanzó, no lo alcanzó. quiero decir que el gran culpable es, desgraciadamente, el alcalde Codina. El presidente se refaló Sí. y el alcalde Codina trató de salvarlo y en verdad le hizo un tacle, lo agarró por la cintura y por eso que el presidente cayó de cabeza. Y tiene pinta de repista, además. Así que yo creo que además que Codina es muy grande, Claro. le hizo un tacle que era absolutamente, hubiera tumbado a cualquiera. Pero esto es un centro, un eje también que ha sido destacado en numerosas ocasiones por el presidente mire, Piñera. Este es un tema muy importante y que yo creo que va a ser uno de los legados del gobierno del presidente Piñera, como marcar un camino que tenemos que recorrer en el futuro. Desgraciadamente en Chile, a pesar de que se avanzó mucho durante muchos años en reducir el déficit cuantitativo de vivienda, la cantidad de vivienda, en muchos casos se hizo con un desprecio total por el concepto de barrio, por el concepto de ciudad y con viviendas que en algún momento pensaron que iba a ser el sueño de la casa propia, pero terminaron siendo una pesadilla. En el caso de Bajos de Mena, tenemos 120.000 chilenos que viven equivalente a la población de Curicó, en un lugar donde no hay cuartel de bomberos, cuartel de carabineros, no hay ningún banco. Piensa usted, equivalente a la población de Curicó. Se construyeron verdaderos guetos de pobreza. ¿Qué es lo que estamos haciendo con este programa? Que se llama Programa de Recuperación de Bloques Segunda Oportunidad. Ministro, hablamos del programa de recuperación de Bloques Segunda Oportunidad a la vuelta de comerciales. Mire que tenemos que ir inmediatamente y ya volvemos. Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Servicio Militar. Bien, ya estamos de vuelta, seguimos conversando con el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Maquena, y dejamos pendiente el tema de la recuperación de bloques, segunda oportunidad, ministro. Bueno, la verdad que lo alcanzamos a introducir. Lo que buscamos con este programa, como decíamos, era a estas familias que alguna vez soñaron con el sueño de la casa propia, pero que terminó siendo una pesadilla, es precisamente darles una segunda oportunidad. Los subsidios habitacionales se reciben por una vez en la vida, y este programa lo que busca es que esas familias que quieran salir de ese lugar puedan entregar su departamento y a cambio reciben un subsidio de acuerdo a las nuevas condiciones que se están entregando en política habitacional, que como comentamos inicialmente son viviendas de una calidad radicalmente diferente, con buenos equipamientos, con áreas verdes, con juegos infantiles, con sedes sociales, en fin, una calidad radicalmente diferente. ¿Concepto de barrio? Y con concepto de barrio, preocupándonos de la integración, y bueno, este programa ya está en marcha. Se definió inicialmente, fíjese que hicimos un catastro. En Chile hay aproximadamente 220.000 condominios sociales en altura. De esos 220.000, es decir, más de 1 millón de chilenos vive en bloques. De esos, aproximadamente 56.000, de acuerdo a ciertos estándares de antigüedad, tamaño, mala calidad del entorno urbano, en fin, 56.000 se definieron como de alta prioridad para intervenir, para cambiar las condiciones de vida de las familias que allí están. Bueno, dimos este primer paso, este programa, que es un programa pionero, definió un universo de 5.000 familias que no son solo de Bajos de Mena, hay también de Quilicura, de la región de Valparaíso y la región de O'Higgins. Es una política que debería ser a largo plazo. Entonces. Absolutamente. ¿Cómo se hace como para que se traspase? Bueno, en el futuro lo que hay que hacer es que un porcentaje de los subsidios vayan a estas familias y una gran mayoría vaya a atender el déficit cuantitativo, familias que no tienen vivienda, que viven de allegados o que viven en una vivienda precaria,
o que son familias muy vulnerables que están arrendando, viviendo en malas condiciones. Por lo tanto, hay que ser capaces de caminar y mascar chicle al mismo tiempo, digamos, y atender ambos problemas, el déficit cualitativo y el déficit cuantitativo, no solo con subsidios, también interviniendo, haciendo ciudad en estos lugares. En el caso de Puente Alto, por ejemplo, se está haciendo un parque de 17 hectáreas, el Parque La Cañamera, que se ha invertido una cantidad muy grande de recursos, cerca de 4.000 millones de pesos, se están abriendo vialidades, conectividad, se está invirtiendo en ese lugar cerca de 44.000 millones de pesos en nuevas viviendas, conectividad, colectores de agua lluvia, etcétera. Ministro, hemos hablado hasta ahora de viviendas sociales y generalmente una de las críticas de la clase media, que no siempre tiene los recursos para acceder a los beneficios, o sea, con lo que ellos ganan, es que no se les toma en cuenta, o siempre son los que pierden, porque no alcanzan ni los beneficios de la clase alta ni los beneficios sociales, ¿cierto? ¿Qué está pasando con ellos? Bueno, yo creo que otra de las cosas por la cual va a ser recordada la política habitacional del gobierno del presidente Piñera va a ser por este nuevo subsidio a la clase media, que ha sido tremendamente bien aceptado, bien recibido, que vino a llenar un vacío que había particularmente para viviendas entre 600 y 1000 UF, y que es un subsidio que está pensado a la medida de las necesidades, de las posibilidades de cada familia, que parte en 500 unidades de fomento y desciende a medida que aumenta el valor de la vivienda, pensando que alguien que accede a una vivienda más cara requiere menos apoyo del Estado. Bueno, fíjese que se han entregado 117.000 subsidios para familias de clase media desde que partió esta nueva herramienta el año 2011 y por lo tanto ha tenido una cobertura espectacular. Y esto combina tres elementos: el ahorro de las familias, que se exige un ahorro que es como 700.000 pesos para viviendas de hasta 1.200 unidades de fomento y aproximadamente 1.200.000 pesos para viviendas que van de 1.200 a 2.000 UF. Combina el ahorro, el propio esfuerzo con la capacidad de pago de esa familia, el endeudamiento financiero y el apoyo del Estado. Y fíjese que para una familia que adquiere una vivienda de 800 UF, este subsidio cubre la mitad del valor de la vivienda, 400 unidades de fomento, y le da un dividendo de aproximadamente 65.000 pesos. Esas familias, yo les he preguntado, están pagando arriendos de 120, 150.000 pesos. ¿Y qué pasa con, a propósito de los arriendos, también hay un programa diseñado? Sí, esta es una noticia muy importante, ya está firmado por el presidente un nuevo subsidio, que es un subsidio para el arriendo, que está destinado a familias jóvenes entre 18 y 30 años, que no han definido todavía dónde van a vivir definitivamente, cuántos hijos van a tener, en fin, particularmente para ese segmento es necesario. La OECD lo ha observado, la política habitacional chilena está exclusivamente enfocada en propiedad, en entregar vivienda en propiedad, que está muy bien, pero hay ciertos casos en los cuales es conveniente, sin que eso signifique que no puedan postular a la vivienda definitiva, puede ser en una etapa de la vida mejor apoyar para el arriendo, permite mejores ubicaciones, permite también acceder a mejores viviendas, especialmente para familias jóvenes. Ministro, se nos fue ya la media hora de conversación. Le quiero agradecer por estar con nosotros en esta entrevista. Usted sabe, para las regiones 22 canales, desde Antofagasta a Magallanes. No, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo fui intendente de la región de O'Higgins, así que sé lo importante que son las regiones. Sé que a veces desde la mirada de la región metropolitana no se aprecia con suficiente fuerza lo que son las regiones. Bien, ministro, muchas gracias y gracias a ustedes también por la compañía. Que estén muy bien. Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial. Te sorprenderás. Hemos presentado Arcatel Noticias.